controles necesarios, no tomaste las medidas necesarias para cumplir los objetivos. De eso se trata, del día a día. Esos son los controles. El control de la presión arterial, el control de la diabetes, el control prenatal para las embarazadas, los niños que se ponen la vacuna, que los llevan a niños sanos. En fin, esto es parte de nuestro día a día. Así es que para culminar esta semana de control interno y riesgos de Correos de Costa Rica, tenemos el honor de presentar a la licenciada Sandra Garbanzo, que es máster en gestión de conflictos y mediación, relacionista pública y especialista en gamificación aplicada al liderazgo. Es fundadora de Intangible, con más de 20 años de experiencia en comunicación estratégica y programas de transformación cultural. Autora del modelo Líder Mediador y creadora del programa Gerente Mediador 360. Gerente en resolución de conflictos, referente en resolución de conflictos. Speaker internacional, coach certificada y facilitadora de círculos de paz y prácticas restaurativas, con amplia experiencia en formación de líderes y equipos. Así es que, doña Sandra, la dejo con este auditorio para que nos diga cómo generar confianza en medio de todos los conflictos que promueve o que propicia más bien el tema de control interno y riesgos. No es nuestra intención crearlos, pero lastimosamente se dan. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto? Por favor, que nos cierren los micrófonos. Es inevitable, esto ha sido inevitable para los que estamos conectados, ya sea de la auditoría o de la misma administración, se dan, y por eso quisimos cerrar con broche de oro esta semana de control interno para que Sandra nos dé algunos consejitos cómo mejorar la relación, porque lastimosamente cuando se convierte en conflicto es inevitable que la relación se deteriora. Así es que vamos a ver cómo mejorar esto porque seguimos siendo humanos. Gracias. Adelante, Sandra. Muchísimas gracias, doña Lidia. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Para mí es un honor y un placer estar con un equipo de profesionales, de seres humanos de tantas partes del país, de tantas culturas, tanto organizacionales como nacionales, en este tema tan hermoso que es cómo trabajar del conflicto a la confianza. Voy a proceder a compartir la pantalla. Regálenme un segundo. ¿Me indican, por favor, nada más cuando ya esté listo? Ahí está cargando. Listo. Ahí se ve muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a conversar y practicar sobre este tema tan importante, sobre los controles y los riesgos para que se convierta en un aliado. En especial porque ya hay 3 palabras que traen una carga interesante, ¿verdad? En nuestros significados mentales, como podrían ser el conflicto, el riesgo y el control. Entonces vamos a darles un enfoque diferente, un enfoque que nos funcione, que nos llene de recursos. Muy bien. El primer paso, porque vamos a tener 6 grandes pasos, que mi intención y el objetivo de doña Lidia era poder unir desde la parte humana todo lo que hemos venido trabajando esta semana, que estoy segura que se vieron recursos muy interesantes a nivel técnico, a nivel de equipo y a nivel humano. Entonces vamos a trabajar cómo hacemos que tanta información esté a nuestro servicio a nivel de relaciones. Y lo primero que quiero es como contarles una historia que he visto muchísimo. Mi misión es convertir esas tensiones tempranas o tensiones ya no tempranas en conversaciones. Cuando estamos hablando del conflicto, normalmente es algo que de entrada cultural y emocionalmente, vamos a ver, no es algo a lo que estemos acostumbrados a atenderlo tempranamente. Y solemos tener una cultura del después lo hago. Nos dan una recomendación a nivel de control, porque si nos ponemos a ver los controles, en realidad son recomendaciones tempranas que diferentes expertos damos.
En el área de auditoría, como ya bien lo saben, es muchísimo más formal el proceso, pero son recomendaciones que damos cuando tenemos un equipo a cargo, cuando tenemos una empresa a cargo, cuando incluso somos coaches y damos estas recomendaciones tempranas al coach o al equipo para que puedan ir gestionando diferente. Pero normalmente lo que se tiende a hacer es dejarlo como para después porque no es como tan cómodo y esto se vuelve como un virus cultural que va bloqueando la prevención temprana. Porque al final del día, cuando todos recibimos recomendaciones, alguien me levantó la manita, adelante. Hola, sí, disculpe, Sí, ¿está varias presentando? personas no podemos ver la presentación. Yo tampoco Sí, la puedo ver en este No, momento. Algunas sí las ven, es Sí se extraño, observa. muy pero bien. varias personas me están diciendo que no han podido. Yo lo que voy a hacer es que me voy a salir y voy a volver a entrar. Voy a para volverla a ver si- compartir. Yo me Muchísimas salí y me volví gracias. a entrar. Ok, aquí vamos a hacerlo diferente a ver si todos logramos ver. Cuéntenme ahí si pueden verla. Ahora sí se ve. Sí, sí Ahora se ve. sí, muchas gracias. Sí, Con ahora sí se muchísimo ve. gusto. No, gracias a ustedes. Eso es tanto importante. Tiene el Ahora micrófono quedó silenciado. Doña Sandra, no se escucha, qué pena. No se preocupen, ahí listo. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, Sí, y ok. ya puedo ver también. Yo me salí, volví a entrar y pude ver la pantalla. Muchas gracias. Súper bien. Muchísimas gracias a ustedes. Les comentaba que esto era parte del trabajo en equipo, ¿verdad? Y parte de lo que vamos a ver, porque muchísimas veces uno da un mensaje, pero lo más importante es el que está al otro lado viéndolo, que pueda verlo, que pueda interpretarlo y que pueda escucharlo. Entonces, desde ahí vamos teniendo ya un gran recurso para nuestra sesión de hoy. Bueno, como les comentaba, este tema de la cultura de después lo hago. Entonces les voy a contar algo que veo muy a menudo, ¿verdad? Y que tal vez algunos se sientan identificados. Vamos a ver acá. Ajá. Y les voy a contar la historia de Carlos. Sí, Carlos es un jefe de área y un día de auditoría le envió una observación muy sencilla, que era revisar un registro que no coincidía. Pero Carlos estaba sumamente ocupado en ese momento. Y entonces vamos a ver. Pensó, esto lo reviso después porque la verdad es que tengo cosas muy urgentes. ¿Y qué pasa con nosotros en el día a día? Bueno, pues es que la mayoría de los que estamos aquí pasamos y vivimos con muchas tareas pendientes en nuestra cabecita. Y entonces sentimos esta sensación de abrumar y tendemos a hacer bloques de las cosas que son más prioritarias para nosotros. ¿Y cómo se generan esos bloques? Pues normalmente es lo que más rápido tengo que entregar. ¿Verdad? En estas carreras, cuando nos dejamos llevar por ese automático, no tenemos tanta visión a largo plazo, sino es más cortoplacista. Y entonces Carlos dijo, no, la verdad es que yo lo reviso después. Y ese reviso después le pasó una gran factura a Carlos, porque resulta que cuando Carlos se dio cuenta, obviamente entre sus cosas urgentes no estaba, ese pequeño registro se convirtió en una queja. Y esa queja luego se convirtió en un reclamo. Y ese reclamo se convirtió en una auditoría más compleja para él. Y entonces, en ese momento, ¿verdad? Carlos se dio cuenta que tenía demasiadas cosas que hacer, pero también comprendió que el problema que le había originado este malestar no era el control, sino que él no lo había visto como algo urgente y como no lo tenía para presentar ya dentro de sus listas y de su mapa mental, se le hizo, adivinen qué, la famosa palabra que no nos gusta en la empresa, se le hizo una crisis. ¿Ok? Y esto suele pasar porque el tema de la prevención a veces es muy cultural. Sí, es un hábito más que algo que muchas veces tengamos como una competencia blanda o como un, algo incluido, se diría, que uno esperaría que en un puesto esto esté incluido, pero resulta que si esto no está como un hábito personal, el tema de prever las cosas, el tema de hacer estas pausas, el tema de ver cómo va a haber repercusiones en el futuro, cuando el cerebro esté al 100% haciendo cosas, ni siquiera lo va a determinar. No lo va a determinar porque no lo ve como prioritario. Y esto fue lo que le pasó a Carlos, que me imagino que muchos hemos estado en esa gran situación de Carlos, ¿verdad? Y entonces
ahorita no vamos a abrir, pero nada más quiero que se pregunten cuáles son esas áreas de su trabajo en las que hemos caído en la cultura del después lo hago. Que todos hemos caído ahí. En realidad, hoy vengo como a crear esta conciencia y a entender que estas son cosas cotidianas y que lo importante es que las veamos de una manera muy neutral, pero sobre todo de una manera que nos funcione. ¿Qué quiere decir que nos funcione? Que yo poco a poco pueda ir integrando hábitos que cambien estas realidades. Piénsenlo como ese momento que les costó emocional o institucionalmente. Porque cuando hablamos de que viene una crisis, la crisis contempla muchas cosas, ¿verdad? Además de si es, al llegar al momento de crisis, tiene un impacto cultural en la institución muy alta, pero a nivel emocional tiene un impacto muy fuerte en las personas. Si no estamos acostumbrados, por ejemplo, a manejarnos bajo presión, autogestionar el enojo, autogestionar el fracaso, autogestionar el miedo, empiezan a darse más reclamos y una búsqueda de culpables que una búsqueda de soluciones inmediatas. Y en ese momento es un poco más complejo poder generar estos espacios para resolver, porque al final del día, todo está para que nosotros aprendamos a resolverlo. Lo que pasa es que hay cosas muy incómodas de resolver y hay otras cosas más cómodas de resolver. Entonces yo quiero también que pensemos en esa mentalidad que tuvo Carlos, porque en realidad fue un tema de mentalidad. ¿Verdad? Carlos no lo vio, era algo muy natural para Carlos. Y ahora sí me gustaría tal vez que pudiéramos abrir el chat y qué palabras asocian ustedes con control interno en este momento. No sé si Jacqueline nos puede apoyar ahorita. ¿Qué es lo que ustedes asocian con control interno? Y le ponen su nombre. Pueden compartirlo en el chat, ya está abierto. Y es esta tecnología de empoderamiento la que vamos a ver hoy, ¿verdad? De cuáles son esos significados que tenemos y cómo los vamos viendo. Esos significados, mi intención es que ustedes vean cómo manejan el 100% de nuestras conductas. De entrada, algunas personas pudieran pensar que el control es algo que ejerce una presión hacia lo que no quiero. Muy bien, igual ahí lo vamos a dejar y ustedes pueden ir compartiendo. La idea es que sea un poco... Por ahí, Ajá, adelante. por ahí nos están escribiendo mejora, prevención, control interno, las acciones que se ejecutan para garantizar que no se materialice el riesgo y que se cumplan los objetivos. Organización. Marcela Meléndez nos comenta de auditoría, control interno, mitigación de riesgos. Cambios, doña Mauren Cristina. Don Gustavo Benavides nos comenta control de lo que haga para mantener en mejora, orden, y ahí siguen los comentarios. Muchísimas gracias, Jacqueline. Muy bien. Ahora vamos a pasar al otro lado, porque como recibí comentarios sumamente productivos, pero de personas que ya estamos muy concientizadas en el área de auditoría, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nuestros públicos, aquellos que no están tan empapados en su día a día de que las cosas en su trabajo, cuando las suelen dejar para después, terminan siendo urgentes? Y eso es lo que quisiera que pudiéramos conversar un poco en el otro bloque. Entonces, nuestra misión cuando tenemos esta área definida es que las personas empiecen a tener un nuevo enfoque, de que control no es restricción, es seguridad y es propósito. Y que cada conducta individual que nosotros tenemos definitivamente va a impactar la sostenibilidad de nuestra institución. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a todos los públicos, ¿ok? El conflicto, que es algo natural entre el control y la libertad, que es lo que les comentaba. De pronto podemos nosotros estar muy familiarizados con el tema de control, desde todo el tema, los que trabajamos prevención, los que trabajan auditoría, los que trabajan toda esta gran gama. Pero muchas veces el conflicto se nos vuelve un poco más complejo cuando tenemos que hacerlo con personas que no están en nuestro día a día, que no manejan nuestro lenguaje, que tienen totalmente otra lista de cosas que hacer y sobre todo que en ellos es en donde nosotros necesitamos crear esta conciencia
Y cuando damos nuestras recomendaciones y esas recomendaciones no se siguen adelante, también para nosotros es un trabajo de seguimiento mucho más complejo. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Y ahí quiero empezar un poco con la resignificación de que el conflicto no es un problema. Cuando nosotros vemos el conflicto como un problema, lo estamos asociando con una emoción que me causa eso que tengo que resolver, esa información. El conflicto es simplemente información. Ahora, con esa información puede hacerse que haya un resultado o un proceso que funcione o un proceso que no funcione, que le solemos llamar disfuncional. ¿Qué le pasó a Carlos? A Carlos solamente le dieron una información. ¿Sí? Carlos, tienes que trabajar este control sobre el reporte. Eso simplemente es información. Carlos no le prestó atención y cuando las cosas le llegaron a un punto donde él no las podía manejar, empezó a tener un clima emocional que lo indispuso probablemente a poder dar una respuesta responsable, que es lo que todos esperamos de este otro lado, ¿verdad? Que la persona se haga responsable y nos diga, mira, es que no tuve tiempo, mira, es que en realidad no le tomé la importancia, pero normalmente cuando las personas no estamos acostumbradas a manejar esta ola emocional, tendemos a buscar culpables, tendemos a decir que no, a mí no me llegó la información, yo no entendí que eso lo tenía que hacer de esta forma. Eso no es mi culpa, esa persona me tiene entre ojos. Y entonces todas estas respuestas es lo que muchas veces podríamos asociar al conflicto, cuando en realidad lo que son respuestas emocionales a una información que para una persona podría ser como muchísimas gracias, Sandra, que me dijiste esto. Yo jamás hubiera imaginado el impacto, qué dicha que lo vimos temprano, o una información que alguien me podría malinterpretar como Sandra, eso no es mi responsabilidad, a mí no me llegó, a mí nadie me explicó. Entonces, esa es una área súper valiosa de entender, ¿ok? Que ese no es el conflicto. Entonces, lo importante es validar que la mayoría de nosotros, cuando nos ponen un control o nos ponen una norma, podríamos sentir muchísima resistencia, porque lo podemos ver como de varias formas, como algo, a ver, el tema de se me olvidó o el tema de eso no es mi culpa, esa es una respuesta muy automática. Pero si nosotros nos vamos un poquitito más allá del iceberg, cuando a mí me controlan un proceso, yo podría sentir varias cosas, que es a lo que quisiera entrar. Okay. Vamos a ver acá, ya me devuelvo. Yo pudiera sentir miedo de que yo no haya hecho tan bien mi trabajo y que yo sea cuestionada en mi profesionalismo. ¿Sí? Yo podría sentir miedo de que tengo mucho trabajo y tengo que volver a empezar ese trabajo. Yo podría sentir miedo, inclusive, depende de cómo vaya el proceso, de ser despedida, de ser legalmente imputada en un acto que no me di. También podría darme mucho enojo el decir, ¿por qué alguien se mete en esto si esa persona está de afuera y no sabe todo lo que yo sé y este proceso yo considero que es correcto? También podría sentir muchísima frustración. Si la persona es muy autoexigente, se va a castigar por haber sentido que alguien viene a decirle que no está haciendo bien las cosas. ¿Cuál es mi punto aquí? El control siempre va a causar resistencia. Y esa resistencia siempre va a ser emocional. Porque es algo que uno ya tiene como que empezar a verlo como una oportunidad. Y culturalmente y normalmente, cuando nosotros estábamos inclusive en la escuela, siempre había, bueno, ya por dicha, los muchachos más jóvenes que si están acá van a decir, Sandra, no experimentamos eso, pero siempre había inclusive esta cultura de no es suficiente. Si te sacaste un 80, ¿por qué no llegaste al 100? Y eso va generando muchísima frustración. Entonces, cuando uno llega al trabajo, viene acumulado con este montón de cosas. El control siempre va a tocar la incomodidad de las personas. Y nosotros debemos entender eso. Porque eso nos puede ayudar inclusive a crear un diálogo más seguro con la otra persona y que ella vea el beneficio del control. Cuando yo estoy dando, por ejemplo, sesiones de coaching y hay un tema repetitivo en la vida de la persona,
y la persona dice, es que es la culpa del otro, es que ve, a mí siempre me tocan malos jefes, a mí siempre me tocan malos novios o novias, a mí siempre me tocan trabajos donde me explotan, ¿verdad? Y yo tengo que entrar con un control, que los controles en mi caso son preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿y qué has hecho al respecto? Porque ¿dónde están tus banderas rojas? ¿Por qué sigues ahí? Claro, eso causa mucha incomodidad a cualquier persona que esté conmigo, pero eso la va a llevar a ver qué es lo que está haciendo, qué son esos patrones que está repitiendo que no le funcionan en su vida. Y también esta parte es súper importante. Todo control lleva detrás una intención y es la intención de proteger. Cuando las personas entienden que yo les estoy haciendo esta pregunta porque ellas van a tener un resultado positivo, porque lo que yo estoy protegiendo en ellas es su salud mental, porque lo que yo estoy protegiendo en ellas es que ellas puedan sentirse empoderadas y puedan sentir que su vida tiene un sentido, que puedan sentir que tienen que hacer un cambio, ellas empiezan a entender que aunque sea incómodo hay que hacerlo. Y si ustedes hilan todo lo que acabo de decir en general, es el trabajo que ustedes tienen. Que la persona sea consciente, que tenga una protección de su trabajo y de la institución, que pueda hacerse responsable y sobre todo que pueda crear acciones de cambio que hagan que ella y la institución crezcan. Entonces, esta es como la segunda parte importante donde muchas personas van a llegar, muchas van a llegar por ellas mismas, a otras las tenemos que ayudar un poquito porque no lo van a querer ver de esa forma, pero tan solo la intención de control es que nosotros podamos resignificar control con cuidado. Estamos cuidándote, estamos cuidando a la empresa, no estamos haciendo, no venimos a marcarte un error. Eso también es una cultura, porque generalmente las personas no estamos acostumbradas a verlo, entenderlo y trabajarlo en nosotros. Pero vieran que esto es muy natural porque el ser humano siempre va a buscar estar cómodo. Nuestro cerebro siempre va a buscar protegernos y hacer las cosas más cómodas. Aunque irónicamente esas cosas incómodas que no nos gustan son las que más problemas nos traen, ¿verdad? Entonces, eso es, por ejemplo, si usted se siente triste y si dice, no, mira que tengo mucho trabajo, Sandra, yo no me puedo sentir triste. Ok, está bien. Y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Después viene la persona y me dice, Sandra, estoy teniendo ataques de ansiedad. Claro. ¿Y qué ha pasado con la tristeza? Es que no tengo mucho tiempo. Y el cuerpo le dice a esta persona, tienes que parar, porque esta información tenemos que verla, no puede quedar ahí en el aire. Si trasladamos eso al área de nosotros, a los equipos corporativos y a la parte de controles y procesos, siempre va a haber un síntoma. Nosotros lo que vemos son esos síntomas, pero esos síntomas incómodos, vamos a ver, la gente prefiere obviarlos. Entonces es importante también cuando hablamos de temas de prevención, no estamos hablando de un departamento de auditoría, estamos hablando de una institución completa. Entonces, a nivel institucional, es muy importante empezar a hacer esta conciencia de que esa incomodidad es una banderita roja para luego no tener una crisis. Y las personas también que no estamos en este contexto podemos verlo así, ¿verdad? O es como cuando uno tiene una relación, indiferentemente de sea hombre o mujer, y entonces ya empiezan a haber faltas de respeto, se empieza a levantar la voz, se empieza a haber un poco más de control, en el sentido de que la persona ya no puede salir, no puede andar vestida, no puede tener amigos. Y ahí esa incomodidad que se prefiere obviar, porque en el fondo lo que quiero es estar bien, llega a ser una crisis para la persona. Esto también lo podemos ver y lo podemos traducir a nivel corporativo, a nivel empresarial, a nivel institucional. ¿Okay? Y este nuevo enfoque que quiero que nos llevemos es que el control no nace de la desconfianza. Muchas personas podrían sentir que yo les doy un control porque no confío en que ellas sean capaces, sino que nace del deseo de sostener la confianza en el tiempo. Okay, entonces, tenemos también que resignificar mucho estos dos temas de confianza y desconfianza. Yo te pido que hagas algo preventivamente porque necesitamos que haya la confianza de que si sale algo diferente podamos manejarlo a tiempo.
Eso es como cuando uno, no sé si a alguno le pasó en el trabajo, pero uno cometió un error y decía, ay no, qué torta, yo le digo al jefe y el jefe se va a enojar, voy a ver cómo lo arreglo. Y ese cómo lo arreglo, cuando yo llegaba a decir al jefe, resulta que ya era un incendio interminable. Y normalmente, probablemente lo que la mayoría de los jefes van a decir, ¿por qué no me lo dijiste antes para poder hacer cosas, para poder resolver? Ahora estoy manos atadas. Ya fuiste expuesto ante mucha gente. Ya ahora va en este problema, muchos otros departamentos van a intervenir y pudimos haberlo arreglado entre nosotros. Inclusive puede haber un tema de sanción que pudimos haberlo manejado con muchísimo más tiempo, ¿verdad? Porque también la crisis lo que tiene es que expone a las personas. A las personas todas las personas le tenemos mucho miedo a sentirnos y vernos expuestas. El secreto ahí está en entender que si activamos tempranamente los controles, si activamos tempranamente cualquier incomodidad que me pueda dar la información neutral del conflicto, yo puedo resolver de una manera muchísimo más segura, donde la información, aunque salga, porque siempre va a salir la información, es transparente, va a salir de una manera donde se pueda ver como un aprendizaje y no se vea como algo en lo que ya no tengo recursos o me está haciendo daño. Imagínense que todo eso empieza con las conversaciones tempranas, que es básicamente lo que nosotros trabajamos, ¿verdad? Este nuevo enfoque. Muy bien. Ahora vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio que quiero acá para que nos digan. Piensen en un control que antes les incomodaba y hoy agradecen. Puede ser laboral, puede ser personal. O sea, ¿qué fue ese pequeño control o qué fue eso que los hicieron a ver ustedes tempranamente, que en el momento les generó incomodidad, pero que hoy día agradecen porque si la persona no les hubiera dado esa mirada, ustedes no hubieran generado el cambio? Y aquí vamos a abrir nuestro chat. Vamos a esperar. Adelante. Pueden asociarlo al trabajo, pueden asociarlo al trabajo. Alguien nos está escribiendo, bueno, doña Liet, tomarme la presión arterial. Tomarse la presión, muy bien. Eso es un excelente control. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con presupuestos, cuando hay controles, es increíble que a uno le puedan enseñar dónde está lo que uno no vio. Eso a nivel laboral, las conversaciones tempranas, cuando por ejemplo hay un término que para uno es muy normal porque toda la vida se lo dijeron en la casa, pero resulta que a las personas les está generando distancia emocional. Entonces, qué dicha que mi jefe pudo verlo y pudo decirme porque resulta que yo veía que todo el mundo me hacía caras, pero nadie me decía qué pasaba. ¿Ok? Esos son esos tipos de control. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con Además, nos nuestra... comentan, Dime, perdón, adelante. Sí, adelante. nos comentan por acá controles de salud como el peso, hacer ejercicio, firma de recibo y entrega de algo, control de ingresos bancarios, guardar archivos de respaldo de comunicados relevantes para respaldo del trabajo, etcétera. Muchísimas gracias. Toda esa parte lo que hace es cuidarnos, ¿ok? Es generar esa confianza de que el día de mañana yo puedo presentar la información de manera transparente y esa información puede ser expuesta de manera que no sea invasiva para mí. ¿Okay? Acordémonos que el tema para cualquier ser humano de sentirse expuesto es un tema emocionalmente muy complejo. Ahora vamos con nuestro tercer punto para generar esa confianza y son las conversaciones funcionales. ¿Cómo logramos llegar ahí? Muy bien. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre una cultura después lo hago a una cultura de prevención. Obviamente el después lo hago lo que va a crear son retrasos, procesos, pero más que todo lo que nos va a crear a nosotros del otro lado es una pérdida de credibilidad y reputación muy grande. Y esta parte de la confianza que la vamos a estar hablando durante toda nuestra ponencia el día de hoy es sumamente importante. Es lo que mueve a los equipos hacia el éxito, pero es sumamente frágil. Porque cuando hay una información que es expuesta de manera tardía y no preventiva,
se suele asociar a que hay una mala intención o que no hay confianza. Yo no suelo, si yo, por ejemplo, no puedo generar algo a tiempo y le digo a mi jefe, mira, estoy atrasada, esto tiene que estar el martes, pero yo considero que podría tenerlo el jueves, ¿qué podemos hacer? Esta persona confía en que sí puede delegarme cosas, ¿verdad? Sin embargo, si yo digo el martes y mi jefe me pregunta miércoles, jueves y viernes y yo simplemente no contesto, él va a empezar a cuestionarme. ¿Qué es lo que pasa? Que Sandra no me quiere contestar, que no lo ha terminado, está vagabundeando, no está teniendo formalidad en su trabajo, no está teniendo compromiso. Ahora imagínense en procesos que llevan un respaldo institucional más grande porque tienen que ver con todo el tema de reputación gubernamental y presupuestos gubernamentales, ¿verdad? Que ya estamos hablando a nivel país o en el caso de la empresa privada, si nos acompañan acá, estamos hablando de la rentabilidad y el ROI de la empresa. Entonces, cuando yo no logro hacer estas cosas tempranamente, cuando yo lo dejo para después, cuando esta información es expuesta, lo más complejo es que podría no haber confianza en por qué yo no lo hice. Y eso definitivamente va a afectar un área muy importante para todos nosotros, que es la reputación, ¿verdad? Cada vez que yo omito algo, hay un costo emocional. Y el costo emocional más fuerte es la desconfianza, ¿sí? La desconfianza porque de pronto inclusive puedo venir haciendo muy bien mi trabajo, puedo haber hecho muchas cosas extras, pero el omitir esta información cuestionaría todo aquello que yo he construido. Entonces, cuando estamos hablando de prevenciones y conversaciones tempranas, estamos hablando de un amor al trabajo y de un compromiso institucional. Y cuando hablo de amor, hablo de un amor completo, como lo vemos en comunicación no violenta, que son aquellas cosas que me inspiran calma, que me dan bienestar, que me hacen estar presente con las cosas. Y definitivamente cuando yo omito cosas y después se me hacen muy grandes, yo no puedo llegar a esos estados de calma, ¿verdad? Y créanme que tener una conversación compleja a todos nosotros nos incomoda. Nos asusta muchísimo la incertidumbre, nos asusta mucho qué resultado va a tener. Generalmente cuando tenemos una situación compleja, el cerebro va a ir a los peores escenarios para mantenernos a salvo. Entonces ya nosotros nos puede hasta congelar ese miedo de imaginarnos lo peor. Claro, esta es la importancia de poder entrenarlo, darle una pausa y empezar a preguntarme lógicamente, ¿en realidad va a pasar esto? Pero cuando yo tengo esa convicción, cuando yo tengo esa valentía y empiezo a tener esas conversaciones tempranas, yo me estoy garantizando que no importa la situación que se dé, vamos a tener confianza en que se puede resolver. Entonces yo no voy a ser cuestionada, que es por lo que muchas veces un proceso tardío, sobre todo auditoría, lo que generan las personas es porque están desconfiando de mí, ¿verdad? Entonces ahí tampoco asumimos la responsabilidad de que hubo un proceso que no se trabajó a tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos estas conversaciones tempranas? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo dar feedback en ese día a día de esas informaciones neutrales que tenemos que resolver absolutamente todos en la vida? No solamente en esto, sino que también es muy preventivo. Bueno, cuando yo doy un feedback, normalmente nos han enseñado tres cosas. La primera, es que hay un error que hay que resaltar. Sandra cometió un error y yo tengo que corregirlo, pero ya incluso la palabra error para mí va a ser incómoda. La segunda es que yo interpreto el error de Sandra y normalmente lo que le digo es mi interpretación, no la acción que hay que mejorar. Y la tercera, que esto incluso un curso, pero ahorita lo vamos a ver muy pequeño, es qué beneficio tiene para las personas si corrigen ese error o esa acción o esa interpretación. Solemos muchas veces decir solo lo que le funciona a la institución, lo que le funciona al equipo y lo que le funciona al proceso. Entonces lo vamos a poner, por ejemplo, con algo muy sencillo que es, lo voy a hacer con la llegada tardía, que siempre en todos los grupos está, y lo vamos a hacer después con un proceso de controles. ¿Ok? Yo siempre llego tarde. Entonces ya desde ahí, él siempre o Sandra siempre llega tarde.
Bueno, pues no creo que llegue tarde todos los días, llega algunos días. Entonces yo voy a hablar con Sandra porque yo interpreto que la llegada tardía de Sandra es falta de responsabilidad y falta de compromiso de Sandra. ¿Ok? Y además me voy a ir le voy a hablar a ella de lo que ella ya hizo. Cuando yo le hablo a un ser humano, yo estoy creando en su mente demasiadas realidades y él se está visualizando en esas realidades. Esto, desde la parte neurocientífica, le llamamos identidad. Yo quiero hoy que ustedes se vayan con esa perla que a mí me cambió la vida, que cada una de sus palabras crea una identidad en los seres humanos. ¿Ok? Entonces, si yo le digo a Sandra que siempre, siempre, siempre llega tarde, ella lo único que va a recordar es sus llegadas tardías. Ahora, si además de esto le digo que necesito que sea más responsable y tenga más compromiso, Sandra podría cuestionarme y podría decirme, está bien, yo sé que llego tarde, pero ¿y las veces que me he ido tarde? ¿Y las veces que hice más cosas de las que me pidieron? Y entonces podríamos entrar en una contienda. Y por último, no le digo a Sandra en qué le beneficia este tema de aprender a llegar temprano. Lo importante aquí es definir la acción. No es buena ni es mala, ¿ok? Hay una llegada tardía. ¿Qué es lo que yo quiero que Sandra haga? Que llegue temprano. ¿Y por qué le va a facilitar a ella la vida? Bueno, pues se va a evitar andar estresada, se va a evitar una amonestación, ¿ok? Todo lo demás que mi cerebro codifique en el feedback no funciona. Yo no sé si está bueno o está malo porque no estamos en ese punto, pero créame que no funciona. Porque Sandra le va a funcionar es que le diga, Sandra, mira, necesito que resolvamos para que empeces a llegar temprano, porque han habido varias horas tardías en estos días, ¿verdad? Este es un plan que necesito que hagamos juntas y aparte de eso, eso te va a facilitar mucho porque no vas a entrar tan estresada, no vas a entrar tan angustiada, vas a evitar algún tema de suspensión. Entonces, desde ahí empezamos a darnos cuenta que el feedback no habla de la prevención, habla del riesgo a la persona. Sí, entonces, ya desde el lenguaje, el tema riesgo nos pone un poquitito en alerta, porque solamente lo abordamos desde ahí. Ahora, viene la segunda parte, importante, ¿ok? El valor de las conversaciones tempranas. Cuando usted se siente incómodo por algo, es importante que lo hable. No lo deje pasar. Si usted entró alguien y no lo saludó, si usted este control que le está poniendo auditoría le incomoda, se siente mal, háblelo. No le diga como si está bien o no lo deje pasar. Sandra, es que la verdad yo me siento incómoda porque tengo mucho trabajo, ¿cómo puedo arreglarlo? O mira, yo realmente pienso que el cambio que hicieron en este proceso no ha funcionado. Déjame decirte por qué yo siento que no ha funcionado. Todas este tipo de cosas que normalmente nosotros omitimos usando varias salidas fáciles. La primera es, mi jefe no me escucha. La segunda, a la otra persona no le interesa. Y la tercera, las cosas son así aquí. Y está bien en el sentido de que eso está fuera, pero lo que está provocando en usted, las emociones que está provocando en usted, no decir lo que siente neutralmente, o sea, ¿okay? Hablando una acción que no tiene interpretación y el beneficio para ambas personas, le va a crear mucho resentimiento, le puede quedar muchísimo estrés, le puede quedar esta sensación de no querer hacer las cosas. Y eso, la única persona que lo puede cambiar es uno. No hay nadie afuera que pueda cambiar eso. Igual que en los procesos y los controles. Y la tercera es muy importante este lenguaje neutral, ¿verdad? Para dialogar. Si yo pienso que la persona no tiene alguna habilidad o alguna competencia, que no tiene compromiso, que no le interesa, eso no me va a funcionar. Yo lo que le tengo que decir es la acción que sí quiero que ella haga y le tengo que dar días y horas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Muy, muy, muy pequeñito para que ustedes puedan verlo. Y se los voy a enfocar desde la parte del riesgo. ¿Ok? Y es convertir las frases reactivas en constructivas. Lo primero que yo quiero que ustedes sepan es que toda frase reactiva tiene una intención positiva. Yo hay algo que sí quiero hacer o una necesidad que tengo que no sé, o sea, yo no las sé expresar, no tengo las herramientas.
Entonces, cuando yo también le hablo a alguien y quiero crear en esa persona un resultado, yo tengo que cuestionarme si el resultado final para esa persona va a hablarle de mi intención positiva y desde el cuidado y la prevención, o más bien la va a poner en riesgo. Por si yo le digo a alguien que va a perder el trabajo, que es muy irresponsable, que siempre llega tarde, ella ya se vio despedida. ¿Ok? Yo le digo a alguien que llegue temprano, que queremos evitar, ella está viendo mi intención positiva y va a ver que es preventivo lo que yo le estoy diciendo. No hay, o sea, pues obviamente hay un riesgo, pero hay una prevención. Entonces yo quisiera ahora, pues, que alguno de ustedes quisiera usar alguna frase que siempre usa y nada más se pregunte si el resultado final para la otra persona va a ser preventivo, va a haber en ella una prevención o ella va a ver un alto riesgo que no quiere asumir. Les vamos a dar un minutito para que ustedes puedan hacer ese ejercicio. El tema de la comunicación, que es lo más importante, igual que vimos cuando yo empecé esta presentación, que no se trata de lo que yo esté hablando o presentando, se trata de lo que ustedes estén viendo y escuchando. Y si yo no logro hacer ese trabajo con ustedes, ¿ok? Mi comunicación no es efectiva. Porque siempre es el otro. El otro va a tener muchas interpretaciones y muchas cosas que yo no conozco. Y necesito crear esa relación con él. Entonces, no sé si por ahí tenemos algún comentario. El chat se encuentra habilitado, por ahí pueden escribirlo, adelante. Muy bien, vamos a seguir y si nos sale algo, lo visualizamos juntos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Sí, Entonces, bueno, señora. este nuevo enfoque es muy importante entender que omitir un control no es retrasar un trámite, no es retrasar una conversación, no es retrasar un problema, es debilitar la confianza. ¿Ok? Y esa confianza se puede debilitar y perder entre personas, entre pares, entre departamentos, entre incluso instituciones. Y es una energía que honestamente se pudo haber invertido para que las cosas se mejoraran. La desconfianza es innecesaria en este sentido. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir a la parte de prevención como un acto de cuidado institucional. Y aquí vamos a hacer un ejercicio bien bonito. Ya vimos que la prevención no es desconfianza, es cuidado, que los controles sobre todo van a proteger muchísimo a nivel individual la reputación de todos, ¿ok? Y que las decisiones tempranas evitan las pérdidas público. Entonces, vamos a hablar de las 3 C del control. Vamos a resignificarlo. Control es igual a claridad. Nos ayuda a ver lo que antes no veíamos. Control es igual a cuidado. Nos protege del error humano y nos da seguridad. Control es igual a colaboración. Va a fortalecer la coordinación entre áreas preventivas. Y control es igual a la conciencia. Nos recuerda que cada acción afecta el fondo público, la misión y las relaciones. Para el siguiente ejercicio, yo quiero que escojan una C. Puede ser claridad, cuidado, colaboración o conciencia. Les voy a dar unos segundos para que lo hagan. Lo apunten por ahí porque vamos a hacer unos ejercicios y vamos a dejar el chat abierto. ¿Qué? ¿Cuál de las 4 C les llama más la atención? Muy bien, entonces vamos a hacerlo porque nuestro sponsor hoy es Correos de Costa Rica. Todas las personas que estén acá que no pertenezcan, quiero que lo hagan con la misión, la visión y los valores de su empresa. Vamos a ir despacito y juntos. La misión. Okay, la misión de Correos es potenciar el crecimiento de los clientes a través de soluciones logísticas. ¿Cuál se escogieron? Por ejemplo, yo escogí la claridad. ¿Sí? Me voy a volver un poquitito. Que es a ver lo que antes no veíamos. ¿Qué control temprano puedo hacer yo para que la misión de mi empresa tenga claridad? Y les voy a dar un minutito, si quieren ponerlo. Por ejemplo, yo podría tener más reuniones, yo podría ir con auditoría cuando no entiendo un proceso. ¿Qué puedo hacer yo desde mi puesto, que es sumamente grandioso,
para que la misión de que los clientes tengan buenas soluciones logísticas a través de correos sea más clara? ¿Qué control puedo aplicar yo ahí en mi puesto? Muy bien, lo pueden ir compartiendo, lo pueden dejar con ustedes. Vamos con la visión. En este caso, la de correos, les recomiendo también que sea la visión de la empresa donde ustedes están. Seremos en el 2026 una empresa líder en soluciones logísticas, disruptivas e innovadoras. ¿Qué control desde las 4C? Que en este caso yo estoy usando claridad, ¿sí? Que es a ver lo que antes no veíamos, me puede ayudar para que las soluciones logísticas sean disruptivas e innovadoras. ¿Qué puedo aportar yo? ¿En qué control de claridad puedo aportar en mi puesto para que mi puesto apoye a que las soluciones sean disruptivas e innovadoras? Alguien nos comenta que más reuniones, mejor comunicación. Muy bien, excelente. Y también si nos ponen la C que escogieron para poderlo complementar con otras áreas, sería maravilloso. Muy bien, y ahora nos vamos a los valores. Ahora quiero que escojan, en el caso de si quieren hacerlo con correos o con su empresa, que escojan un valor. Puede ser la pasión por servir, que es dedicación, sentido de urgencia, agilidad, empatía y compromiso. Pueden escoger excelencia en la labor, que es eficiencia, calidad, orientación al logro. Pueden escoger proactividad, que es iniciativa, dinamismo, creatividad, innovación constante y resiliencia. Pueden escoger integridad en lo que hacemos, que es transparencia, honestidad, rectitud y entereza moral. ¿Se van con su C? ¿Ok? ¿Cómo pueden dar, en mi caso que estoy escogiendo la claridad, cómo puedo dar más claridad? ¿Qué control aplico para que alguno de estos 4 valores sea realmente aplicable en mi puesto? Vamos a dar un ejemplo. La claridad nos ayuda a ver lo que antes no veíamos. Por ejemplo, yo quiero escoger la proactividad. ¿Qué puedo hacer en mi puesto para que mi puesto tenga más innovación, para que sea más constante, para que sea resiliente? ¿Cuál es ese control que solo yo sé y he notado porque soy la única persona que está ahí trabajando todo el día que se puede mejorar? O que tempranamente debemos verlo antes de que llegue una crisis. Y eso es súper importante porque cada uno de su puesto es el único que realmente conoce el terreno que pisa. Y esa conversación temprana puede generar un espacio de transformación importantísimo para todos los líderes de la empresa. Muy bien, ahí sí nos dan el feedback. Alguien nos comenta, doña Sandra, Sí. control, encuesta de satisfacción inmediata al cliente después de recibir un servicio. Excelente, excelente. Todo esto es preventivo. Los felicito y las felicito. Muy bien. Y nos quedan 10 minutitos para acá y entonces nada más quería cerrar con este módulo, con esta frase, que no estamos aquí para señalar errores ni para auditar, sino para iluminar los caminos de mejora de todas las áreas, personas y servicios que están a nuestro cuidado. Cada uno de ustedes tiene muchas cosas a su cuidado cuando elabora un puesto. Tiene procesos, tiene personas, tiene relaciones y sobre todo tiene el cliente final. El cuidado del cliente final e iluminar esos caminos de mejora para él es algo que está en manos de todo, no solo en manos de los roles que son más ejecutivos. ¿Ok? Muy bien. Ya casi terminamos. Y bueno, vamos a trabajar con nuestro elemento clave el día de hoy para ir cerrando, que es la confianza como el resultado de un control consciente. Porque cuando hablamos de que salen todo el enojo y tienen estas respuestas evasivas, hay un control inconsciente. Yo estoy inconsciente de que esto me va a servir, pero bueno, hoy ya hemos tenido un gran recorrido para entender que la confianza y el control se hacen desde la conciencia. Bueno, algo muy importante es que la confianza no se decreta, que se construye.
La confianza es algo muy hermoso, pero todos los días necesita que nosotros demos nuestro pequeño paso para que ella se construya. Es como un puente. Imagínense que ustedes están construyendo un puente y que no pusieron el último ladrillo. Y que ese último ladrillo hace que la última columna no se sostenga. Se nos va a caer el puente entero. Entonces, cuando yo quiero construir confianza, yo soy muy proactiva con lo que digo. Yo digo lo que pienso, recibo a las prevenciones de las otras personas y sobre todo soy muy transparente. La confianza tiene tres grandes pilares, que es que yo pueda ser tan transparente. Las cosas no tienen que estar perfectamente hechas en la vida. Las cosas solamente necesitan ser comunicadas a tiempo. En la confianza, ese es el secreto. Coherencia también, ¿verdad? Porque si yo digo, uy, vea, es que yo no entendí esto, pero pues te lo pregunté 4 veces. No es lo mismo que decir, es que yo no te pregunté a tiempo esto que no entendía. Y el cuidado. Cuando hay confianza nos cuidamos de que esta crisis no sea como un tsunami que nos pueda llevar, ¿verdad? Estos roles internos y estos controles pueden verlos como esas barandas de confianza institucional. Imagínense que estamos en una montaña, ¿sí? En una montaña, subiendo cuesta arriba en círculos. Pueden haber varias, bueno, puede estar el Cerro de la Muerte acá en Costa Rica, los que están. Zarcero también tiene muchas curvas. Para todos los que están en diferentes países también pueden imaginarse esos caminos. Imagínense que esos caminos no tuvieran señalización, no tuvieran luz y ustedes fueran en un carro deportivo que les encanta meterle velocidad. Si no hay barandas, si no hay luz y si no hay señales, dígame qué le puede pasar en los primeros 5 minutos a ese Ferrari. Exactamente. Probablemente choque o se vaya al barranco. Esos son los controles, son las barandas de esta carretera, es la iluminación de esta carretera y es la señalización de esta carretera. ¿Verdad? Y algo muy importante también es conectar con ese propósito personal. De todo esto que yo estoy haciendo, ¿verdad? Que conecto con la empresa también es un propósito personal en mi vida. Yo quiero que la confianza sea algo en mi vida, algo que yo desarrolle, algo que yo pueda generar en mis relaciones. Y muchas veces confundimos la maldad de otras personas y desconfiamos de ellas cuando en realidad fue un proceso de comunicación muy tardío. ¿Sí? Entonces, claro, ya uno entra muy indispuesto a la conversación. Muy bien. Ahora, esto es un cambio cultural. La prevención y el control es una, es una, es una percepción macro. Cuando estamos hablando a nivel sistémico, estamos hablando que todos los sistemas comparten códigos. Códigos de conducta, códigos de diferentes semánticas se llaman símbolos, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que yo soy la coach de ustedes y que ustedes tienen 6, 7, 10 años de trabajar juntos y que resulta que les pasó algo muy divertido y que hay una palabra que siempre ustedes van así como a estallarse de la risa porque les va a acordar eso tan divertido que les pasó. Y llego yo y la digo en una conferencia y todos ustedes estallan de la risa y yo no voy a entender qué está pasando porque yo no tengo el código de ese sistema. ¿Ok? Entonces, esos códigos, como esto que les acabo de explicar, es lo que tenemos que integrar para prevención. Y todas las empresas y todos los departamentos y todas las personas que están aquí los van a ver diferentes, pero necesitamos que se empiecen a ver de una sola forma. Cuidado y confianza son las claves de la ponencia del día de hoy. ¿Ok? Y también necesitamos entender cuáles son esos patrones que se repiten para que no haya cuidado y confianza en el equipo. Entender que van a haber emociones muy incómodas en esos patrones y que la confianza se construye porque yo tengo la capacidad de ver lo incómodo y aún así querer resolver. Porque yo estoy molesto por algo y aún así, aunque tengo todo mi cortisol arriba, hago la pausa. Una de las cosas que más reputación le da a cualquier negociador y que más confianza le da al equipo de este líder o este negociador es que saben que por más molesto que esté, no los va a dañar, no los va a insultar, no los va a exponer, no les va a decir cosas feas.
los va a llevar una conciencia. Y créame que eso ya es más incómodo que el que le diga a uno cosas feas, porque uno ahí tiene que hacer un insight bien grande. Pero esta parte es muy importante. Y sobre todo es ser responsable de mis actos, ¿ok? Yo no puedo pretender que si a mí se me señala un control y yo no lo estoy haciendo a tiempo, después eso no tenga una consecuencia. Vamos a ver. Muy bien. Y vamos a ir cerrando con esta parte, ¿ok? Que la pueden compartir o la pueden hacer personal. ¿En qué soy consciente que se debe cuidar mi puesto? ¿Qué tengo que hacer yo para que este puesto sea cuidado? ¿Ok? ¿Cuáles son los controles que más seguridad le dan a mi puesto? Que me pueden generar esa confianza. ¿Y qué nueva visión tengo hoy de los controles? Pueden contestar una, les vamos a dar un minuto para ya hacer el cierre de toda la cronología que hemos venido viendo esta semana. Y Jackie, si hay alguno que desee compartir con nosotros, estamos sumamente ansiosos de leerlos y escucharlos. Sé que algunas cosas que he dicho hoy podrían ser disruptivas para muchos, pero si no hay incomodidad y no hay disrupción, no hay innovación. Lo importante es hacerlo en un espacio donde todos nos sintamos valorados, reconocidos y sobre todo que le damos sentido a lo que nos dicen. Muy bien. Ya para ir haciendo este cierre, ¿verdad? En esta semana vimos cosas muy valiosas, que es la inteligencia artificial en todo lo que es el control interno, cómo podemos apoyarnos. Ayer estaba en una conferencia muy linda y un especialista de inteligencia artificial también nos comentaba que la compasión es súper importante. La transparencia de datos abiertos, ya vimos que es súper valiosa para que haya confianza. La continuidad de negocio, todos esos procesos que requerimos estar conectando y compartiendo. El buen gobierno corporativo, la prevención de fraude, ¿ok? Canales de denuncia e integridad, todo esto para construir la confianza institucional. Y yo hoy mi misión es venir a decir que todas estas temáticas tienen una raíz que son los seres humanos, la forma en que ellos se relacionan con los procesos, entre los procesos y con los terceros para que puedan funcionar. El control no es restricción, es dirección para que haya un lenguaje de una institución que se cuida, para que se pueda garantizar la continuidad y el bienestar de todos y para que la transparencia sea ese propósito que nos permite entender que es respeto. Y ya para ir cerrando en este hermoso puente que hemos creado con una semana de profesionales increíbles y lo más hermoso de este tipo de espacios es que cada uno suma. Aquí no hay nada que reste, toda la información nos suma. Y la inteligencia artificial y la tecnología potencian porque requieren conciencia humana para sostenerlo. La transparencia es un acto de servicio que conlleva trámites claros. La continuidad de negocio nace de la colaboración diaria de todos nosotros. El buen gobierno corporativo empieza por la coherencia personal que cada uno de nosotros tiene en el puesto, no solo la parte ejecutiva. La prevención del fraude depende del coraje de hablar a tiempo, tener esas conversaciones tempranas. Y los canales de denuncia son puentes de confianza, ¿ok? No deben dar miedo. Muy bien, con esto me gustaría dejarles mis datos, agradecerles a todos y sobre todo irme con esta gran reflexión, que es que cuando ustedes eligen tener esa conversación incómoda, están protegiendo la sostenibilidad de su empresa y de quienes lo integran. Y ahora pasaríamos a la sección de preguntas, de comentarios, de dudas. Estoy a su servicio. Muchísimas gracias, Sandra. Qué excelente conferencia que nuevamente nos puso a reflexionar sobre un tema tan importantísimo como es la confianza. Figúrese, y les voy a compartir a este estimable auditorio que nosotros tenemos dentro de nuestro lema o dentro de nuestra visión y visión de la Auditoría Interna de Correos de Costa Rica, convertirnos en el asesor de confianza. Imagínense, y en esta conferencia usted nos ha hablado
sobre precisamente eso, cómo generar confianza. Es algo que no es sencillo, pero tampoco es imposible. Y lo que requiere es una conciencia muy clara de todos nosotros en un aspecto para mí fue de suma valía, que es la comunicación. Yo creo que esa parte de la comunicación nosotros tenemos que estimularla, pero también ser conscientes de lo que estamos diciendo. Muchas veces se nos dicen, miren, no es lo que usted dice, sino cómo lo dice. Y aunque a veces hay susceptibilidades en las personas que podrían generar algunas reacciones, también la comunicación es un asunto bidireccional, es de dos. O sea, los dos tenemos que poner de nuestra parte para mejorar la comunicación y desde ahí, por supuesto, propiciar la confianza, que es lo que va a combatir esos conflictos. Tenemos algunas preguntas de nuestro estimable auditorio que nuestro director de riesgos, don Miguel Loaiza, nos la va a compartir para que doña Sandra nos conteste esas dudas que tienen las personas. Muchas gracias, doña Sandra, por el espacio, por el tiempo, por esta información tan importante, entendiendo que el control, la información muchas veces, como la comunicamos, puede generar conflicto, pero nos has ayudado a dar herramientas para poder implementar y cambiar este tema del conflicto a la confianza, que realmente es un tema bastante importante. Tenemos la primera pregunta por acá que nos dice, ¿cómo tratar con personal que considera que todo de control interno es una carga burocrática o que se documenta además o cuando consideran que las herramientas tecnológicas deben ajustarse a su criterio para facilitar el hecho de hacer un ejercicio más escueto y no necesariamente el que se debe realizar por norma, más cuando son personas que tienen poder en la institución? Muchísimas gracias. Acá hay dos cosas muy valiosas. Cuando las personas nos traen una queja o nos traen algo que es incómodo para nosotros de escuchar, siempre hay algo positivo que sacar. Hay una necesidad que la persona no está expresando de una manera cómoda. Es más, a veces ni ella sabe que está esa necesidad. ¿Qué mejora puede estar viendo tal vez esa persona que no se está explorando? Que la está dando como un reclamo, pero de pronto si la depuramos un poquito, podría ser una oportunidad. Esa es como una invitación a la curiosidad, que es muy compleja de activar, sobre todo cuando hay quejas, pero es muy necesaria. Y la otra cosa importante es en una vía preventiva de autocuidado, que las personas puedan ver cuál sería el resultado final de este proceso si no aplico lo que les estoy solicitando. Y no como una amenaza, ¿verdad? Sino como una expansión de prevención. ¿Cuál podría ser la consecuencia o la crisis más grande que quiero que prevengas con esto? Eso puede darles a estas personas bastante conciencia. Y también nosotros como líderes estar curiosos, ¿verdad? De cuál es esta necesidad que está saliendo como un reclamo que podría ser una oportunidad o una necesidad no vista. Espero haberle apoyado con esta respuesta. Bueno, y Muchas también gracias. la valentía, ¿verdad? Si piensas que hay algo que se debe cambiar, mi pregunta sería, ¿y ya lo conversaste con el director de área? También tener esa valentía de abrir el espacio y no esperar que sea el director el que lo abra. Listo. Gracias, sí. Bien, otra consulta por acá. ¿Cómo generar confianza en mis asesorías cuando apenas estoy aprendiendo del tema? ¿Cómo transmitir esa confianza? Qué linda pregunta. La confianza va muy conectada al propósito, a la intención. ¿Y cuál es la intención de tus asesorías? ¿Qué es lo que quieres impactar en las personas? Cuando yo estoy entendida en cuál es la intención de mi consultoría y de mi propósito, yo puedo tener la confianza de hablar desde algo que me hace única, porque si las estoy dando es porque también manejo el tema, pero también puedo tener la confianza de ir aprendiendo con mis clientes procesos que son nuevos para mí. Entonces, esta área de no
de bajarnos tal vez de que el consultor tiene que tener todas las respuestas y trasladarlos más como a un constructor de intenciones y de proyectos, donde obviamente yo me nutro de las personas que saben más porque cada uno de mis clientes es experto de área y yo lo valido desde ahí y desde ahí aprendo y hago mi aporte y van a haber muchos procesos. Es algo que te puede generar mucha confianza y también al inicio a todos nos pasa, nos quita la carga de tener que hacerlo todos solos, porque en realidad estamos para que se construya un espacio donde los expertos de área puedan ir compartiendo su aprendizaje. Y por ejemplo, yo soy muy buena en lo que hago y lo voy aprendiendo, pero todos mis clientes son expertos en su área y yo tengo que aprender muchísimo. Entonces, esa nutrición y esa intención te va a generar mucha confianza y sobre todo le va a generar muchísima confianza a tus clientes de que estás interesado en realmente aprender su proceso. Gracias. Gracias. Otra consulta que tenemos por acá. En entornos organizacionales donde la presión por resultados es alta, ¿cómo pueden los líderes convertir los controles y la gestión del riesgo en herramientas que impulsen la confianza y la innovación en lugar de frenar la iniciativa del equipo? Muy interesante pregunta. Vamos a dividirla en dos grandes áreas. Las empresas, digamos, siempre van a querer llegar a la productividad. Y la productividad, el mayor riesgo que tiene son, dependiendo de tu área, pero te voy a hablar muy general, ¿verdad? Son los procesos que se repiten, la rotación de personal y que las personas no comprendan cómo su puesto tiene que desarrollarse. Si logramos entender que la prevención y los controles van a mitigar estas tres áreas, podemos conectar que para que una empresa sea productiva, o sea, que no tengan procesos repetidos, que no tenga trazos, que no tenga, ¿verdad? Que el personal no esté rotando porque eso va a retrasar muchísimo, muchísimo el proyecto y que las personas estén entendidas en cuál son sus roles exactos para que salgan a tiempo. La mitigación de estas tres prevenciones de crisis hace que cualquier control y auditoría sea la mayor herramienta para que una empresa sea productiva. Entonces es como darle esa vuelta y empezar a trabajarlo, ¿verdad? Entendiendo que inclusive financieramente yo puedo demostrar esto que estoy diciendo cuando se suman más números o se bajan más números hacia esa meta. Gracias. Muchas gracias. Y tenemos por aquí una pregunta que, bueno, podría ser hasta una afirmación, tal vez. Me gustaría tal vez su apreciación. ¿Se pierde la confianza cuando se exceden los controles? Qué hermosa pregunta. Eso va mucho con el enfoque. Vamos a ver. Se pierde la confianza cuando cualquier control no se entiende en ambas partes como un autocuidado. Si hay exceso de controles, ¿verdad? No sé exactamente si la persona que lo dijo está hablando de procesos de controles o está hablando de micromanagement, que es muy diferente. El micromanagement es cuando yo tengo que estar encima de todo para ver que las cosas funcionen, ¿verdad? Y no confío en que las personas puedan generar. Un gerente que no tiene micromanagement y tiene controles, tiene pautas establecidas de reuniones donde se tienen que llegar a ciertas metas y se le da seguimiento. Haciendo este marco de referencia que es importante porque muchas veces podemos confundir el micromanagement con los controles, podemos decir que cualquier control o cualquier seguimiento visto desde las partes como un cuidado para que se cumpla la meta no va a ser excesivo. Pero cualquier micromanagement donde el líder no pueda ejecutar su puesto por estar haciendo cosas muy operativas que no le corresponden, siempre va a frenar el proceso de productividad. Me hubiera gustado más, pues, como conversar con la persona para ver cuál era su enfoque, pero en este gran marco que tengo, quiero hacer los dos marcos de contexto.
Perfecto, doña Sandra. Le agradecemos por su participación, por su tiempo en esta semana de control interno y riesgos de Correos de Costa Rica. Y le damos también las gracias a todas las personas que participaron con sus consultas bastante importantes para nosotros y para enriquecer este tema tan bueno, ¿verdad?, que nos ha dado hoy, del conflicto a la confianza, cómo lograr que los controles y riesgos se conviertan en aliados de tu equipo. Y aquí ya con doña Lidia a la par, pues procedemos al cierre de esta semana de control interno, ¿verdad? Y quisiéramos tal vez conversar, recapitular un poco acerca de los temas, de los expositores que tuvimos, y algunos de nuestros temas de exposición tuvieron algunas incógnitas dentro del planteamiento de cada uno de estos temas. Para la semana, bueno, para el día 1, el primer tema, ¿puede la inteligencia artificial mejorar el control interno, doña Lidia? ¿Podemos dar respuesta a esta pregunta a la luz de lo que nuestro expositor Ronald Fernández nos conversó en este tema 1? Claro, recordarán nuestros participantes en esa pregunta, don Ronald Fernández nos exponía la importancia de la inteligencia artificial, comprenderla de que es algo que es artificial y que el ser humano es el que va a prevalecer. Entonces, por ejemplo, una de las máximas que se habla mucho en inteligencia artificial es saber hacer los prompts, que son esos cuestionamientos que le hacemos a la inteligencia artificial. Desde ese punto de vista le podemos sacar muchísimo brillo, muchísimas cosas buenas a la inteligencia artificial, pero el mismo don Ronald nos alertó de la posibilidad de caer en el lado oscuro. Recordarán ustedes, muy aficionado a la Guerra de las Galaxias, nos comparaba los perjuicios que puede traer la inteligencia artificial. De manera que, al igual que una navaja, un cuchillo puede servir para hacer un delicioso picadillo, también puede servir para matar a alguien. ¿De qué va a depender la utilidad o que la inteligencia artificial sea beneficiosa o sea perjudicial del ser humano? Siempre vamos a estar nosotros ahí detrás para sacarle ese jugo a la inteligencia artificial. Recordaba también que este expositor, don Ronald, nos hablaba de 3 etapas importantes: cultura, proceso y tecnología. Dentro de su exposición no era simplemente llegar a meter inteligencia artificial como para automatizar un proceso, porque como lo que muchas veces hemos escuchado, si metemos basura, nos genera basura. El proceso de cultura y la identificación de los procesos previos también nos ayudan y deben ser pasos previos antes de llegar a implementar como la inteligencia artificial dentro de los sistemas de control interno. Muy, muy importante y muy valioso. Y eso nos da también enlace para otros temas, para hablar de otros temas que se hablaron dentro de la semana de control interno, como por ejemplo el tema de la continuidad de negocios, que fue expuesto por una experta del Instituto Costarricense de Electricidad, donde precisamente definir esos procesos críticos y los controles que deberían de establecerse para garantizar la continuidad del negocio es lo que debe, antes de ejecutar cualquier plan, es más, antes de elaborar el plan, es tener mucha claridad de esos procesos críticos, tal y como nos mencionaba don Ronald en su ponencia. Claro. De la segunda exposición, de la visión y el control a la acción, gestión de riesgos y mitigación del riesgo de fraude, don Pablo nos hacía un acercamiento al riesgo fraude desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Desde el conflicto de interés como un detonante de este tipo de riesgo de fraude, doña Lidia. Sí, qué importante que es abordar el conflicto de interés desde la cultura de la organización y desde políticas claras. Nos decía don Pablo que hay que establecer políticas y cómo se va a manejar el conflicto de interés para poder mitigarlo, porque él va a ser un detonante, como decías, muy potente a la hora de pensar en la mitigación del fraude. Y dentro de todos estos temas éticos, también en la tercera conferencia, doña Hazel Díaz de la Defensoría de los Habitantes nos habló sobre el marco de acceso a información pública y datos abiertos, dentro de lo que nosotros llamamos también la transparencia, cómo transparentar la gestión de los entes públicos.
y la diferencia que puede haber entre la información confidencial, qué debería ser público, qué debería ser abierto y qué puede ser confidencial. Una conferencia que también nos puso a reflexionar mucho sobre temas éticos. Así es. Para la conferencia 4, ciberseguridad, una gran interrogante. ¿Podremos estar seguros? Y don Wilson evidentemente nos hablaba de un programa de ciberseguridad necesario, oportuno, de manera previa, alineado a estándares internacionales, ¿verdad? Pero también más allá, teniendo en conciencia y dentro de este marco de programa de ciberseguridad, la tecnología, la seguridad de la información y la misma ciberseguridad. ¿Podremos estar seguros, doña Lidia? Bueno, y nuevamente Wilson nos puso en contexto con esto que se ha venido hablando en diferentes temas, que es las personas, los procesos y la tecnología, porque nuevamente nos hablaba don Wilson que el punto más débil de la ciberseguridad es la persona. El ser humano es el que más vulnera la ciberseguridad de la organización. Es el primer eslabón y es el más débil. Así es que lo más importante, desde lo que nos habló don Wilson, es trabajar muchísimo la cultura, porque es la persona que está frente a su computadora, que está utilizando la tablet, el celular, que tiene acceso a los servidores o a los sistemas, son las personas que pueden vulnerar la ciberseguridad. Entonces, respondiendo a la pregunta que planteaba esta conferencia, ¿podemos estar seguros? Relativamente sí, mientras estemos fortaleciendo el primer eslabón, que es el ser humano. Analicemos los procesos críticos de la organización y elaboremos un programa robusto de ciberseguridad. Gracias, doña Lidia. Tuvimos también la conferencia de qué me sirve gestionar los riesgos operativos, ¿verdad? Y aquí hablábamos de la confianza. Y esta confianza que el expositor don Federico nos dejó una frase bastante particular y que usted resaltó en la sesión. Confianza inadvertida en los controles. Cuando excedemos o confiamos de más en un control que no está siendo eficiente y eficaz. Doña Lidia. Qué fuerte fue esa afirmación, porque con frecuencia nos conformamos con elaborar un procedimiento que va a tener implícitos sus controles, como decimos en auditoría. En realidad el control no debe ser algo separado de la operativa diaria. Por ejemplo, para nosotros en Correos de Costa Rica es muy usual que a la hora que el mensajero entrega un paquete, se le toma los datos al destinatario. Ese es un control que está implícito en la operación. No se crea esta actividad del mensajero con el fin único de controlar, no, ese no es el objetivo, sino el fin de poder garantizarle, por ejemplo, tanto al destinatario como al remitente, que ese paquete se entregó correctamente. Ese es el fin, dar un buen servicio. Entonces, no es solamente establecer o redactar un control dentro de los procedimientos diarios, sino estar seguros de que ese control está siendo efectivo a la hora de implementarlo. Muchas gracias, doña Lidia. Tuvimos también el tema de canales de denuncia, ¿verdad? Y nos decía en este momento, en esta presentación, don André Barrantes, por ejemplo, cómo deberíamos buscar que el canal de denuncias sea un canal de denuncia de valor estratégico para la organización, para la empresa. Cómo incluso este canal, a la luz de la normativa internacional, debe tener dos criterios bastante importantes: anónimo y confidencial, para garantizar que esta denuncia que presente cualquier persona no tenga represalias. Y nos explicaba y ahondaba en la normativa internacional. Muy valioso ese concepto que nos presentaba don André, y sobre todo también tener nosotros conciencia de que ya hay sistemas que apoyan a estas dos características necesarias del canal de denuncias. Y además de eso, recordarán también ustedes, y creo que también varios conferencistas lo comunicaron o lo contaron, de los principales elementos o factores donde se obtienen los fraudes más sonados ha sido por medio de canales de denuncias. Las personas que han podido presentar evidencia y han podido presentar
todas estas situaciones de corrupción que han acontecido, muchos, y así lo ha determinado o lo ha dictaminado la ACFE, que es la Asociación de Contadores Expertos en Fraude, vienen de la posibilidad de las personas de denunciar. Por eso, las normas ISO de las que nos comentaba André, no solamente la 37002, sino también él nos comentó de otras dos, y la misma OCDE han impulsado o han dicho fomenten los canales de denuncia para luchar contra la corrupción, porque ese es el punto estratégico. La corrupción viene a perjudicar muchísimo a las organizaciones. Según la ACFE, se está llevando un 5% de los ingresos de todas las organizaciones en promedio. Eso significa que algunas más, algunas menos. Y por eso lo importante de tener canales efectivos de denuncia, con lo cual vamos a disuadir a las personas de cometer actos de corrupción. Así es, doña Lidia. Y esto se nos une con el tema 9 que vimos de don Gustavo Flores hoy en la mañana, donde nos hablaba del debilitamiento de los sistemas de control interno institucional y cómo la corrupción debilita el sistema de control interno de nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, ¿verdad? Y cómo debemos aprender a gestionar control, riesgo y cumplimiento dentro del desarrollo de la cultura empresarial. Correcto, así es. Y es que ese debilitamiento del sistema de control institucional también es un elemento importantísimo que podemos también vincularlo con la conferencia que nos dio doña Maureen Alfaro sobre la cultura institucional, el poder del buen gobierno y el control interno, visto como desde la cabeza, como decía doña Maureen, que es la que tiene que gestionar y emitir políticas efectivas para establecer un control que realmente asegure la consecución de los objetivos institucionales. Sabemos que este flagelo de la corrupción, como lo llamaba también don Gustavo, está afectando también la consecución de los objetivos. De ahí la importancia del buen gobierno como ese transformador de la cultura y como ese propiciador de que la organización cumpla con la misión para la que fue creada. Así es. ¿Cierto? Así es. Y cerramos recientemente con la sesión de doña Sandra Garbanzo, donde nos da herramientas, donde nos ayuda a entender, porque trabajamos como áreas de control, como líneas de defensa dentro del sistema de control interno, tanto la auditoría interna como las direcciones de control interno y riesgos, muchas veces podrían existir conflictos a la hora de transmitir estos controles, ¿verdad? Y algo que me gusta o que me gustó y quiero rescatar de la conferencia reciente de doña Sandra, el control nace del deseo de sostener la confianza. Y las áreas de control buscamos esa confianza, ese aseguramiento de que vamos a alcanzar los objetivos como empresa, como institución. Y como áreas de control, estamos en búsqueda constante de esa mejora continua. Qué bueno esta conferencia de hoy porque me puso inclusive en contacto con mis años de auditora de campo. Recuerdo que una vez que llegamos a una sucursal y la jefe de la sucursal se nos puso a llorar. La gente le tenía, o le tienen, algunas personas todavía le tienen miedo a la auditoría. Hoy día, por lo menos en mi experiencia, eso ha cambiado bastante. Pero yo le decía a Juanita, que era la jefe de la sucursal de Cañas, que le decía, Juanita, no me cabe duda que aquí todo va a salir bien, empecemos por ahí, pero qué importante que la que diga que todo va a estar bien en la sucursal de Cañas es la auditoría interna. Figúrese usted qué bonito, cuando el gerente se entere que aquí todo va a estar bien, va a ser porque lo va a decir la auditoría. Esté tranquila, porque en mi experiencia esta sucursal siempre ha sido muy transparente. Necesitábamos hacer una gira a sucursales y revisar, y de verdad todo salió súper bien. La señora al siguiente día hasta nos preparó gallo pinto. Bueno, fue toda una experiencia, pero precisamente, y eso también me conecta con algo que dijo Sandra, que es que el control toca una emoción, que es el miedo. Y precisamente recordando yo a Juanita que se puso a llorar porque le dio miedo cuando llegó a la auditoría, pero cuando ya ella entendió que en realidad la revisión de los controles, mientras la gente esté trabajando bien, el miedo pasa a un segundo plano y en realidad más bien ¿qué hace?
esa revisión, aumentar la confianza. Correcto. Porque cuando llegamos al director regional, a la gerencia, a decir, mira, esa sucursal todo está perfecto. ¿Qué fue lo que dijeron? Ah, puedo confiar en Juanita, porque ahí todo está bien controlado. Entonces, efectivamente, que del conflicto a la confianza es todo un tema y vale la pena seguir digiriendo, ¿verdad? Y rumiando todo lo que nos acaba de recomendar Sandra para poder nosotros ejecutar nuestro trabajo con toda la tranquilidad del caso y porque estamos todos aquí por un mismo objetivo, que es lograr los objetivos de la organización. Para eso nos nombraron en un puesto, para eso se hacen los controles, para eso se hace la mitigación de riesgos y también para eso existen las auditorías, para garantizar que todo está bien. Entonces, la confianza se va a elevar aún más. Así es, doña Lidia. Y bueno, para ir cerrando esta semana de control interno y riesgos, recapitulamos, ¿verdad? Que iniciamos esta semana con un objetivo que era capacitar, sensibilizar y promover la cultura de control interno y riesgos, tanto en Correos de Costa Rica como en las instituciones que nos acompañan. Entonces, agradecemos a estos 10 expositores que durante esta semana nos acompañaron, que desinteresadamente nos brindan su conocimiento. Agradecemos también a la Dirección de Capacitación por el apoyo logístico que ha hecho posible también esta semana de control interno y riesgos, doña Lidiet, al equipo también de auditoría y al equipo de control interno y riesgos que estuvimos trabajando en esta semana. Les agradecemos a todos los que se han mantenido conectados día a día en doble sesión. Esperamos que esta sea la primera semana de control interno de muchas que vamos a esperar hacer en los próximos años y que efectivamente buscamos eso, ¿verdad? Generar cultura, generar sensibilización en todos estos temas, que al final lo que buscamos es eso, aportar, crecer como organizaciones y buscar en todo momento que todos podamos alcanzar esos objetivos que nos planteamos, que nos identificamos, para poder tener esa confianza de poder garantizarle también a la administración de que vamos por buen camino. Muchas gracias, Miguel. Yo me uno a tus palabras, agradecerle a todos los conferencistas, a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. No me puedo quedar sin darle las gracias al equipo de la Dirección de Capacitación. Sin ellos esto no hubiese sido todo un éxito porque nos han apoyado enormemente con todo lo que se ha hecho. Y por supuesto, no podemos dejar de darle gracias al Altísimo por tenernos con vida, por llegar hasta hoy con vida y con salud y con trabajo. Eso es muy, muy importante. Unámonos todos en esta campaña de promoción de la cultura de control interno y riesgos y tengamos la confianza también que Dios nos acompaña y que el trabajo en equipo es lo que va a lograr los objetivos de la organización. De nuevo, también invitarlos, que yo sé que esta fue la primera, no va a ser la última. Para el próximo año estaríamos avisando con tiempo, si Dios nos da vida y salud también y trabajo. Y si no, ahí quedan otros que vienen atrás. Muchísimas gracias a todos, que pasen una feliz tarde, feliz fin de semana. Muchas gracias, hasta luego.